Soy Diego Mucio, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bienvenidos a la segunda temporada del ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos en la Sala del Tesoro con Diego Mucio y vamos a hablar de 200 canguros, un libro de relatos, Las esferas invisibles, que agrupa 3 novelas, y el libro de cuentos también Mokba. Hola Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá y en estas 3 obras que hemos elegido para tratar con vos, me parece que nos abren la puerta a ciertas reflexiones y ciertos temas como la muerte, la paternidad, la materialidad de la muerte, pero también los contextos históricos entran en tus relatos. ¿Pero por dónde empezamos? Empezamos por 200 canguros, del libro de relatos de cuentos del año 2019. Es una selección de 7 cuentos que gira en torno a una de las decisiones tal vez más trascendentales en la vida de una persona, que es dar vida a otra persona, y hablamos de la paternidad. Hubo una primera versión de 200 canguros que se hizo mucho tiempo antes, y esa era en formato digital. Sí, era una editorial en formato digital y había la posibilidad también de pedir el libro en papel, pero bueno, no funcionó como debía funcionar, entonces incluso el libro creo que no sé si habrá llegado acá a la Argentina. No llegó. No llegó, o algunos ejemplares ahí sueltos creo por ahí. Entonces bueno, lo propuse a la editorial Entropía, que decidió publicarlo. Anoté algunas referencias que tienen que ver con tus influencias literarias que aparecen en 200 canguros, y aparece una frase, dice: hazme diferente del resto de los animales, de Kipling, la canción del viejo canguro, de ese libro de Kipling. Y citás además a Kipling en algunos cuentos, ¿no? Recuerdo 200 canguros, que es el cuento que lleva por título el libro, donde ahí Mercedes, una de las nenas de estas 2 hijas, después vamos a hablar del cuento, guarda en su mochila un libro de Kipling, y justo está leyendo Just So Stories, y el cuento está dedicado a Peggy y a Lea. Me gustaría que hables sobre estas influencias. Aparecen varias influencias literarias a lo largo de tu obra. Sí. En realidad el cuento es una anécdota de infancia de mi mujer, que es Peggy. Un poco, después yo la modifiqué un poco, pero de ahí viene el cuento. Y Kipling, bueno, es uno de mis autores de cabecera, que también está citado en Las esferas invisibles. A mí me gustan mucho los clásicos, leo mucho los clásicos, releo mucho los clásicos, entonces de ahí viene la cita de Kipling. Sí, inclusive dentro de los clásicos, si uno se va a la literatura argentina, lo citás a Ezequiel Martínez Estrada, sí, a Roberto Arlt también. También, sí. O también en el cuento de las tortugas, ahí está resonando Cortázar de alguna manera con la señorita... La señorita Cora, o La salud de los enfermos, Cora. También puede ser, sí, seguramente. Bueno, Cortázar ha sido una de mis primeras lecturas adultas, cuando yo era un niño todavía. Claro. A mí me fascinaba, no entendía lo que leía, pero me fascinaba y lo leía, aunque no entendía la totalidad del relato, ¿no? Pero ya la materialidad de la escritura de Cortázar había algo que me fascinaba y fue una de mis primeras lecturas. Vamos a ir al tema de la paternidad, el tema central de 200 canguros, pero antes te quiero preguntar por estos personajes secundarios, que son los animales. Aparecen los canguros. Está presente en todas estos 3, muy presentes. Sí. Muy presentes. Sí, los animales. Al principio para mí fue como un juego de insertar un animal o algunos animales en cada cuento, como un desafío que me había puesto yo para la escritura del libro. Después, a raíz de ciertas entrevistas y de pensar más los textos, me di cuenta que
bueno, había algo ahí también en relación con la paternidad. Los animales, bueno, dan a luz a sus crías y se ocupan de ellos un tiempito y, no hay legado. y los lanzan a la naturaleza, cosa que por lo general no pasa con los seres humanos. Entonces me gustaba ese contraste. Creo que en un principio debe haber sido inconsciente, ¿no? Porque no lo tenía tan claro. Pero hay un juego con eso. Y bueno, sí, todos los cuentos de 200 canguros hablan, sí, de una forma u otra de la paternidad, de la maternidad, y tal vez de una manera que no es muy amable, ¿no? No está idealizada, estamos de acuerdo completamente. No. Pero sí también me parece que está bueno puntualizar que los conejos también sirven para, esa invasión de conejos sirven como punto de encuentro para algunos relatos. Ese disturbio, y los animales a veces traen disturbios en el relato, en los relatos de Diego Mucio. Ese disturbio también permite unión y desunión. Hay un juego también ahí en el texto, como si bien hace más compleja la realidad del ser humano, también permite ciertos encuentros. Sí, digamos que los conejos de todos los animales que andan dando vueltas por el libro tal vez son los más amables. Claro. Los que tienen alguna característica mágica, porque aparecen ahí, no se sabe muy bien cómo. Sí, a la vez los más castigados. Y también los más castigados, sí. Y sí se repiten o podemos verlos en distintas partes del libro. Sí. También está esto de la reproducción en los conejos, ¿no? Claro. Esta idea de la reproducción. Que es distinto a ser padre. Que es muy distinto a ser padre, claro. Por supuesto. Me quedo con este juego de palabras, estos de juegos de los opuestos, y de la unión, la desunión, la reproducción, la paternidad. Y vos contaste que mientras escribías un artículo sobre este libro, 200 conejos, te diste cuenta de algo que nunca antes habías notado. Me parece interesante con este juego de los opuestos, porque dijiste, mis cuentos parecen funcionar como en versiones casi simétricas, unos de otros. Vemos el padre ausente en un cuento, el padre opresivo, por ejemplo, en otro de los cuentos. Muchos de estos cuentos se pueden leer así como espejos, como este descubrimiento que hiciste a partir de escribir este artículo. Sí, esto es algo de lo cual yo me di cuenta hace muy poco, pero creo que sí, la mayoría de los cuentos funcionan como inversiones uno de los otros. Hay algo de especular, sí. Pero me refiero a esto también, que es, si permite lo opuesto, en ninguno de los casos es amable. No, y tampoco creo que sea exactamente lo opuesto. Exacto. Hay variaciones, pero sí, a grandes rasgos creo que sí funcionan así, de manera especular, lo cual tal vez para el futuro me facilite un poco el trabajo, ¿no? Decías recién que fue el descubrimiento hace poco de estos opuestos. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, ¿cómo lo visualizaste? ¿A partir de qué momento? Digo, porque no fue en el proceso de la escritura, sino de la lectura. Sí, fue a raíz de una entrevista que me hizo Luciano Lamberti para Eterna Cadencia. No recuerdo exactamente cuál era la pregunta que le hacía, pero sí me llevó a ver esta característica de los relatos. Y empecé a confrontarlos y a decir, bueno, sí, esto podría funcionar como inversión. El padre del primer cuento, por ejemplo, padre ausente del primer cuento, podría funcionar como una inversión, o mejor dicho, el último cuento del libro, la estructura de los mamíferos, con esa madre que es una ex estrella porno moribunda, podría funcionar de alguna forma como una inversión del primer cuento en espejo con este padre ausente. Y así fui viendo en el resto de los relatos que se producen este tipo de inversión. Ahora,
y pensando y siguiendo con esta metáfora, pensaba también que si bien parece ser que hablamos de la paternidad, porque la paternidad implica la maternidad, entonces también hay en eso el idido de alguna manera. Porque lo acabas de decir vos, hay un padre ausente, pero hay una madre muy presente muriéndose y una figura muy fuerte con una mujer, digamos, más borroneada. Entonces, por eso digo que me parece que no es solamente esa lógica especular que se está poniendo en juego, sino que también hasta de terceridades podríamos hablar por esto, porque en muchos casos eso que está elidido también tiene mucho sentido. Sí, bueno, yo esto no me había dado cuenta, pero siempre los lectores saben mucho más que el autor. A mí muchas veces me hacen comentarios lectores sobre ciertas cosas que se repiten en los relatos, ciertas descripciones tal vez. El otro día, por ejemplo, una lectora me preguntaba en relación a las esferas invisibles, esa obsesión, por ejemplo, en el primer relato entre el primer o el tercer relato, perdón, La ruta de la mangosta con las manos. Ella se había dado cuenta que había esta repetición de la observación de las manos, de la descripción de las manos, y yo no lo había notado, es ella la que me lo hizo notar. Y yendo un poco más, cuando hablamos de paternidad, maternidad, de esto que no es reproducción, también de alguna manera nos vincula hacia la existencia, el dar existencia y las consecuencias de dar existencia. Y después lo voy a retomar esto, porque vas a ver que en tu obra va a estar muy presente esta reflexión por el dar, el don de la existencia. ¿Se puede dar la existencia? Se da la vida y al mismo tiempo la muerte. Exacto. ¿No? Eso es la gran reflexión. Porque pensar en la muerte es pensar en la vida. Esa es la gran reflexión para mí a la hora de decidir, o esa era mi gran reflexión a la hora de decidir ser padre. No solo la muerte, sino el sufrimiento de la vida, con todas las cosas buenas también que trae la vida en sí misma. Para decirlo de forma hegeliana, es un hombre está enfermo de muerte, es un ser enfermo de muerte. Y ahí, retomando un poco el tema de la paternidad, aparecen los miedos, ¿no? Porque el cuento que inaugura el libro, que hacíamos referencia hace un ratito, El hombre neutral, pone en escena a este personaje que está a punto de ser padre, Felipe. Trabaja en un aeropuerto, ahí es donde aparecen la gran cantidad de conejos que no se saben cómo aparecieron. Es una invasión de conejos que interrumpen el funcionamiento normal del aeropuerto. Y la paternidad lo lleva a Felipe a recordar su propia historia, ¿no? Como hijo de este padre ausente que hablábamos recién. Y ahí aparecen los miedos. Son los propios miedos, digo, que aparecen y que afrontan también con la paternidad, con la maternidad. Sí, después depende también, creo, mucho de la historia personal de cada uno. Yo perdí a mi padre siendo muy chico, entonces a partir de los 10 años yo no tuve más una figura paterna, y en el momento de decidir ser padre envolvió en mí todo ese problema, que fue el problema central de mi vida hasta determinada edad. Entonces estaba todo eso, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera sí. Por lo menos en las dudas de Felipe, claro. Él se pregunta todo el tiempo si va a poder cumplir esa función, si va a estar a la altura de eso que decidió. Tiene miedo de morir antes de ser padre, ¿no? Tiene miedo de morir antes de ser padre o de morir prematuramente antes de poder educar a su hijo. Que son todos miedos que yo tenía en ese momento, muy claramente. Hay una especie pienso en una especie de caleidoscopio de padres. Sí. En el libro. Sí. En el cuento Los discípulos de Buda se desarrolla esta idea contraria, que hablábamos recién de los espejos y los opuestos, la de un padre asfixiante, ¿no? Al menos para uno de sus hijos. Sí. Son todas figuras
paternas y maternas que tal vez no le hacen mucho honor a la maternidad y a la paternidad. Hoy que sé lo que es ser padre, tal vez no sería tan duro con, con mis padres y mis madres de los cuentos. Pero bueno, todas las familias, cualquier familia perfecta, ¿no? Claro, que es que yo esconde creo que... siempre algo que del orden del secreto, del orden de lo que no se puede decir. Así que desde ese punto de vista creo que está justificado de alguna manera. Y cuestionando fuertemente el ideal, me parece, de alguna manera. Poner en evidencia esas dificultades es, insisto, en desidealizar lo que es. A veces el padre, por más buena voluntad que tenga, se olvida de otros hijos, le da bola más a uno. Entonces, no es ese relato, no es el ideal. No es el ideal, y yo siempre digo también, cuando nace el primer hijo, cuando nace cualquier hijo, los padres enseguida parecen fascinados y locos de amor, y por lo menos en mi experiencia personal, es una relación que se va construyendo. En el primer momento hay un asombro y una... Enamoramiento. Sí, hay algo muy raro. Yo no sé, sí hay amor, por supuesto, pero esa relación va creciendo, va cambiando. No es instantánea, y de hecho no es el instinto, mal llamado instinto maternal, Sí. no está dado. Hay mujeres que abandonan a sus hijos, hay padres que abandonan a sus hijos. Entonces, es una relación que se construye como cualquier otra relación, que ya viene con algo muy fuerte y muy potente desde el inicio, pero se construye y va creciendo con el tiempo. Y jugando con las inversiones, y ahora sí la inversión tiene que ver con los animales. Los animales no solo no establecen esos lazos, sino que además no saben que se van a morir. Exacto. Y eso me parece muy importante, porque también esto que estamos hablando de la paternidad, del dar vida, que también nos va a remitir al primer libro tuyo, que tiene que ver con la muerte y la reflexión sobre la muerte. Entonces me parece que está muy vinculado, aunque parezca que no. Hay ahí de telón de fondo están las preguntas por la existencia. Sí, seguramente. Para mí una de las preguntas esenciales de la existencia justamente es la pregunta por la muerte. Parece tal vez una obviedad, pero es una de las preguntas esenciales de la humanidad, ¿no? ¿Qué hay después? ¿Qué pasa después? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Hay un ser que creó todo esto o no? ¿O es la nada? Y esa es una pregunta que en mí vuelve y vuelve todo el tiempo. Vamos a ahondar un poco en esa temática de lo religioso y de lo existencial. Quiero hablar sobre otro de los cuentos, que es El Casacero. Ahí aparece Teishi Onamura, que tiene una hermana. Él trabaja en la tintorería de su padre y con quien vive en permanente conflicto, ¿no? Ahí aparecen los conflictos, estos vínculos entre padres e hijos. Ahí no está la madre, No, ¿verdad? Ahí está la ausencia de la madre. Y está obsesionado con el pasado de su abuelo, ¿no? Un abuelo heroico, un abuelo que fue piloto de este avión, de este Cero, que participó del ataque aéreo de Pearl Harbor. La herencia de este padre es un destino del que no puede escapar, digo, aunque tome un micro y decide irse a Mar del Plata, es como una figura que lo persigue, ¿no? Un muerto. Finalmente yo creo que no puede escapar. Y vuelve a la tintorería y termina sus días en esa tintorería, aunque todo eso no está en el relato, está elidido, sí. Pero yo siempre lo vi así. Sí, está este conflicto con el padre, que es un comerciante y que lo único que piensa es en su comercio y en trabajar, en contraposición a la figura de su abuelo, que fue un héroe de guerra y que murió al mando de su avión. Y él se obsesiona con esta figura heroica del abuelo, que es tan contrapuesta a la de su padre y a la vida que él lleva.
Y además que él cree que, o sea, su padre cree que le está dando todo a su hijo porque le está dando un comercio, como un futuro, ¿no? En algún Sí, punto yo creo pareciera que sucede eso, y el hijo se siente cada vez más lejano, ¿no? Yo creo que el padre se siente defraudado justamente por esto, porque piensa que le está sirviendo un poco en bandeja su porvenir y él lo rechaza. Él no quiere eso para él. Sin embargo, finalmente sigue el mandato paterno. O sea, si no es uno de los cuentos donde aparece más claro el tema de los mandatos, ¿no? Porque inclusive cuando tanto él como su hermana trabajan todos los días en la tintorería con una rutina, y la ausencia de ese padre, cuando el padre muere, siguen haciendo lo mismo, hasta que en un momento sienten, es como, creo que forma parte del relato que dice, bueno, es como si hubiesen abierto la jaula y el pájaro sigue estando ahí sin salir de su jaula. Sí, por costumbre, digamos, hay algunos cambios, hacen algunas cosas que antes no hacían, como tomar algo en el patio después de cerrar el negocio, hasta que él se da cuenta de esto, que en realidad puede hacer lo que quiera, y es ahí donde su vida cambia en esas 2 semanas de alguna forma, porque yo creo que a pesar de que finalmente él vuelve a seguir con el mandato paterno, y vuelve con toda la culpa de lo que sucedió en esas 2 semanas. Bueno, o en ese momento que es el punto de inflexión de su vida. Me quedo con esta palabra que vos utilizaste, que me parece precisa, que es herencia. ¿Por qué? La herencia es dejar en lo material, pero también está dando un mandato al padre, que es continuar ese negocio. El hecho de salir de ese mandato lo abisma y tiene que transformarse y volver a ser más monstruo tal vez que el padre. Y entonces ahí funciona el ideal de su abuelo, ese ideal romántico del héroe, que él no puede cumplir y tiene que volver. Es muy curioso esos juegos que vos estás haciendo. Incluso cuando está en el mar, que él está nadando en el mar, ¿no? Y tiene esa presencia del abuelo, que el abuelo murió en el mar, sí, ¿no? Como un héroe. Sí, totalmente. Bueno, esa escena en particular también tiene un objetivo en la estructura, ¿no? del relato, que es mostrar que él puede salvar a la mujer, porque es un nadador, porque sabe nadar y porque sabe cómo salir del mar, pero no lo hace a propósito, la deja morir a propósito, y eso es tal vez lo que... Tal vez se siente burlado igual que lo hizo su padre con él, ¿no? Sí. O ahí él está eligiendo su herencia, ahí está eligiendo, y él elige la herencia. Él elige, creo, y bueno, al mismo tiempo se une con la imagen del avión, y a mí eso era lo que me interesaba. Sí. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para lograr que este hombre se transforme en un avión? Técnicamente, ¿no? Y bueno, esa es la forma que él tiene de transformar. Claro. Sí, yo creo que sí, esa es la forma que él tiene. Él, mientras ve eso, se transforma en ese avión, se transforma en ese cazacero. Y la transformación es muy importante en tus personajes. Todos los personajes sufren una transformación en esa peripecia en la que se desarrollan. No quedan indemnes, nunca. Si te parece, Gastón, vamos a las esferas invisibles. Antes, déjame porque quiero poner dos... quería señalar estos dos marcos que introduce y que nos va a llevar a las esferas invisibles, y que tiene que ver con el contexto histórico, así se dice. En un lado tenemos al golpe del 76 como telón de fondo para una historia también que hablábamos recién de un padre que quiere a un hijo que podemos pensarlo loco o genio, ahí que cada lector decida o ambas, por supuesto, y también Malvinas.
otro contexto, otro telón de fondo, pero en este caso para una historia de amor. Una historia de amor no convencional, porque es una historia que sucede bajo tierra, digamos, en un sótano, un soldado argentino que conoce un kelper y que en el medio del fragor de la batalla, él va a encontrar el amor. Ahí también encontramos juegos muy interesantes. Sí, ahí evidentemente también hay un juego de espejos. De ese fui seguramente más consciente que de los otros que puede haber en alguno de los relatos. Y me gusta también cómo los amigos, 20 años después que se encuentran en ese bar, empiezan a desconocerlo por su condición homosexual. Empiezan a extrañarse. Ahí también hay algo de lo aceptable, ¿no? Y él viene a contar esa historia. Y además de asumir ese deseo que asume, también asume el deseo de quitarse la vida. Y ahí vuelve la muerte otra vez a rondar en la literatura. Sí, y viene también a ajustar cuentas con su padre y no lo puede hacer. Porque él no sabe que su padre ya está muerto. Queda pendiente. Padre que pudo salvarlo de la guerra y que, como sucede, y está muy bien como lo representás vos, porque mucho de ese ideal existía, ese falso nacionalismo de que mi hijo tiene que... En casos donde podrían haber salvado a los chicos, está muy bien cómo tocas ese punto. Sí, no me meto demasiado, pero está en el relato, está de manera explícita que el padre no decide no salvarlo de ir a la guerra, teniendo la posibilidad de hacerlo. Y aparece la culpa después, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que sucede, ya es tarde. Ya es tarde. Y ahí empieza la búsqueda del padre que no va a volver a ver a su hijo. Y ahí hay juegos de búsquedas perdidas. Digo, cuando se da cuenta lo va a buscar y ya no lo puede encontrar, y cuando el hijo viene a buscar al padre para saldar cuentas, ya no está el padre. Ya no está. Es un desencuentro. Sí, y lo mismo pasa en algún sentido en los discípulos de Buda, con la pérdida de este hermano. Que sí hay un reencuentro en ese cuento. Hablabas recién de Malvinas y estás escribiendo también una especie de un tríptico, hablábamos antes de comenzar la entrevista, como lo es Las esferas invisibles, con el tema Malvinas. El tema Malvinas y son cuentos también de terror, o por lo menos en donde va a intervenir algunas instancias siniestras o por lo menos yo pretendo que sean cuentos de terror, y estoy trabajando en eso. Todavía creo que falta bastante para que pueda terminarlos, pero ahí está encaminado. El tema Malvinas es un tema que vuelve a aparecer, ¿no?, en tu obra. Sí, Malvinas. A mí me interesa mucho el tema de la guerra, Malvinas, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Son temas sobre los que leo permanentemente. Me llama poderosamente la atención la capacidad del ser humano de soportar ciertas atrocidades y de cometerlas. Y si hablamos de eso, también tenemos que hablar del proceso, obviamente la dictadura cívico-militar, y este personaje que se va a encontrar frente a un torturador, que va a ser admirador de su hermano, que es este hermano que podemos decir genio o loco, o genio y loco, y ese vínculo que se establece entre el desaparecido torturado con estos amos de la muerte, esta industria de la muerte que establece ese proceso histórico. Y cómo trabajás ese vínculo también. Sí, ahí entra, creo, la paradoja de que este hermano genio, este jugador de ajedrez,
se convierte de alguna manera también en el torturador de sus hermanos. Totalmente. Y sin embargo, también es gracias a ese hermano que el otro hermano se puede salvar. Sí, están de nuevo Ese estos juego juegos paradójico que paradójicos, claro, sí, claro, sí. claro. Que nada es de una manera buena o mala. Todo tiene su anverso o sus indecibilidades, Sí. digamos. Yo creo que no hay nada más aburrido que un personaje totalmente malo o un personaje totalmente bueno, ¿no? Y siempre están estos matices, que es por lo general con lo que nos encontramos en la vida diaria. Nadie es totalmente un monstruo y nadie es totalmente un santo, y seguramente cuando vemos las fotos de Hitler con niños, jugando con niños, bueno, ahí hay algo que escapa a su monstruosidad, y lo mismo se podría decir tal vez de la imagen de un santo que podamos tener, que puede cometer algunos actos que no corresponden totalmente con su santidad. O hasta un torturador que puede ser capaz de condolerse y traer un tablero de ajedrez, pero al mismo tiempo para tratar de sacar información, y que después va a ser el que va a tratar de rescatar del olvido a estas salidas de Buda, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, y de hecho esto ha sucedido en la vida real. Por ejemplo, el caso de Oesterheld, que en un momento lo saca alguien, algún admirador, lo saca del campo de concentración y lo lleva a comer un pancho, creo, un choripán con su nieto. Esos son esos pequeños momentos de humanidad que puede tener un monstruo. Y eso para mí, esos son los matices interesantes, creo yo. Vamos a darle un marco Y ahora vamos al otro marco. Sí, a las esferas invisibles. Lo escribiste, se salió publicado en el 2015. ¿Lo escribiste en ese tiempo? No, Las esferas invisibles en un principio era una novela que yo di a leer a gente, amigos, en los cuya opinión yo respetaba mucho y que les había aburrido soberanamente. Entonces yo dije, la idea a mí me seguía gustando, sobre todo el momento de la fiebre amarilla, ese momento histórico que para mí es muy denso y muy rico, y sobre el cual yo había investigado bastante. Estamos hablando del año 1871 en Buenos Aires. En el periodo de la fiebre amarilla. Y entonces se me ocurrió dividirlo, y han quedado muy poquitas cosas de esa novela, tal vez algunas descripciones de la ciudad que aparecen en el primer cuento, pero digamos, de esa novela salieron las tres novelas y casi no quedó nada salvo el ambiente histórico, como les digo. ¿Volviste a hacer una reescritura? Sí, sí, totalmente, desde el principio, sí. Lo único que quedó es esto, algunas descripciones de la ciudad y nada más. Estábamos hablando de estas tres novelas, El intercesor, El ataúd de ébano y La ruta de la mangosta. Uno se pone a pensar, digo, ¿cómo fue tu investigación? Porque estamos hablando del año 1871 en Buenos Aires. La fiebre amarilla que diezmó la población porteña. Sin embargo, digo, estás contando que hiciste como rompiste la estructura de lo que fue la novela, armaste tres novelas que pueden leerse bien como una novela. Digo, sí, tienen un núcleo. De construcción. Sí, sí. Y pienso que desde la mitología griega a la época judeocristiana, la peste, porque de eso estamos hablando, es un fenómeno social de un pueblo o un grupo de personas marcadas por una culpa colectiva, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la enfermedad, la culpa y el caos social producto de esta enfermedad. Se cae la máscara y los hombres como quedan expuestos a esta desnudez. Yo quería escribir cuentos de terror. Es interesante,
acabas de decir la palabra máscara, lo cual me remite enseguida a Poe, La Máscara de la Muerte Roja. Y yo fui también desde muy chico un lector voraz de Poe. Y quería escribir cuentos de terror y no tenía en la literatura argentina un ejemplo, porque el terror en Argentina está tomado desde el punto de vista político. Y tal vez justamente como tuvimos que vivir un gran periodo de terror político, y no solo uno, varios periodos de terror político, quizás es por eso que no pudimos escribir cuentos de terror, simplemente de terror que no fuera terror político, porque el terror en Argentina está siempre relacionado con lo político, desde el matadero, los pocos ejemplos que tenemos es siempre terror político. Salvo, tal vez... Este año que estuvimos entrevistando a varias escritoras que tienen en su obra muchas cosas y elementos de terror o del gótico, como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, ¿no? Claro, pero es reciente, sí, este fenómeno. Claro. Sí. Así que, volviendo a La Máscara, yo lo que quería era escribir cuentos de terror y digamos, esta época era para mí ideal para situar un cuento, una novela de terror. El trasfondo de la peste, de las calles vacías, desoladas, de las puertas marcadas, de los cadáveres en las esquinas, de los carros de recolección de difuntos. Bueno, todo ese ambiente, digamos, me facilitaba la tarea de alguna forma. Porque además también me parece, retomando lo que hablábamos recién de los personajes, que no hay, también ese momento, esos momentos de caos, es donde sale la condición humana sin máscaras, de alguna manera, ¿no? Permítanme la metáfora, porque podemos encontrar lo mejor y lo peor del ser humano. Es aquello, al caer la máscara. Claro, que es de alguna manera aquellos 60 curas que iban dando la extrema unción a los enfermos, o esos médicos que iban tratando de... La gente que se va porque se escapa, los profanadores que están... Y acá abrís también a una parte también del negocio de la desesperación. Toda esa complejidad que tienen los personajes también tienen estas situaciones, me parece. Sí, y además fue una época justamente de cambio para la ciudad, porque fue después de la fiebre amarilla donde se sanea toda la ciudad, donde se ponen se instalan las cloacas, donde se prohíbe ya tirar huesos y carne en la calle. Se habilitan los cementerios. Se habilitan otros cementerios y además, bueno, está también la idea, ¿no?, de el castigo por la culpa que carga la Argentina con la guerra de la Triple Alianza, con la guerra del Paraguay, porque la fiebre viene de Paraguay. Exactamente. Argentina arrasa con Brasil y con el Paraguay lo arrasan, y cuando vuelven con la peste. Nos faltaba, de alguna manera, para situarlo en esa Tebas de Edipo, nos faltaría una pitonisa que nos explique esa culpa que claramente... Porque aparte los dos personajes que son los profanadores, precisamente, son los que vienen huyendo o los que vienen trayendo, de alguna manera, de esa culpa. Son los desertores de la guerra del Paraguay. Estamos hablando del jazz del segundo con el ataúd de ébano. Sí. Y que son tal vez los únicos que se redimen. Exactamente, a eso quería ir. Que curiosamente que son los desertores, son los que de alguna manera encuentran la forma de salvación. Sí. Gracias a un fantasma. Bueno, ahí está también esa otra presencia que está también en las esferas invisibles, aquello que es un contexto histórico fuertemente realista, con elementos sobrenaturales, fantásticos, fantasmáticos, diría. Sí, fantasmáticos, como es el caso en la tercera novela, con las fotos
de los muertos a las que se raspa esta sustancia que permite al protagonista seguir viviendo. En las fotos antiguas, en los daguerrotipos, En los daguerrotipos, las claro, imágenes están invertidas. exactamente. Otra vez la Otra vez inversión. El juego. el juego de inversiones, sí. Y acá, como hablábamos de esta transformación que sufre la urbe de Buenos Aires, ese cementerio que después en Mogba va a cobrar previamente, pero digamos retrospectivamente ahora podemos ver que todo va vinculándose. De alguna manera, en toda tu literatura podemos establecer vínculos, lazos que nos permitan reconstruir este juego creativo que estableces. Sí, yo creo que un escritor básicamente es alguien que tiene 2 o 3 obsesiones. Y que... En tu obra está bien claro. Sí. El tema de la paternidad, la muerte. Sí, yo creo que escribimos siempre sobre lo mismo. O por lo menos creo que yo escribo siempre sobre lo mismo. Y con matices, cambiando los ángulos de observación, pero digamos no elige los temas, sino que los temas... Esto parece un lugar común, pero yo creo que es así. El tema lo elige uno. Yo podría intentar escribir sobre, no sé, sobre cualquier cosa y seguramente no me va a salir si el tema no me eligió previamente a mí. Pero hablando de la muerte, que aparece, está tan latente en toda la obra, hablábamos también de la vida. Digo, ¿qué te atrae de la muerte como tema para que esté tan presente? Yo no diría que me atrae, me provoca una gran curiosidad, me provoca en algún momento me provocó una gran angustia. Ya no me provoca tanta angustia, sino una gran angustia mezclada con curiosidad, ¿no? Hoy en día podría decir, la angustia siempre está, pero creo que lo que más me provoca es curiosidad, Hay un lenguaje trabajado, pensado, que une las 3 novelas. Te hablaba de lenguaje anacrónico, que fuiste como trabajando como una especie de orfebre de la palabra. ¿Cómo fue esa búsqueda, esa investigación y de qué manera también corregís la obra a medida que vas escribiendo? La elección del lenguaje en las esferas se fue dando durante la escritura de los textos y después en las correcciones, pero sí, es un efecto que está buscado. No quería que intervinieran palabras que no tuviesen que ver con la época. Por ejemplo, hay una crítica en donde hacían hincapié en que usaba la palabra escaparate en vez de vidriera, pero bueno, la palabra vidriera en esa época creo que no existía, así que tomé la decisión de utilizar la palabra escaparate. Y después en las distintas correcciones, digamos que fui muy puntilloso a la hora de elegir las palabras. Seguramente habrá palabras que se me han escapado, pero la idea era mantener un lenguaje un poco arcaico del siglo XIX, hacer un equilibrio entre el lenguaje que se puede usar en esa época y un lenguaje tal vez más contemporáneo, como también la manera de hablar de los personajes, que no fuera muy regionalista, que no fuera... Había que dar la impresión también de que los personajes, por ejemplo, los 2 personajes del ataúd de Ébano, que son los desertores, que hablaran, que tuviesen un sesgo, esos diálogos entre ellos, gauchesco, pero al mismo tiempo que no fuera todo el tiempo así. Entonces la idea fue buscar un equilibrio entre las 2 cosas. Además de con esta búsqueda de la palabra, hay una especie de obsesión tuya y trabajo de orfebre en corregir. Sí, yo corrijo mucho y de hecho creo que por eso no avanzo tan rápidamente como quisiera últimamente, porque siempre retomo varias páginas, o desde el principio, o varias páginas antes de lo que vengo escribiendo, y corrijo, digamos, y a mí me resulta una actividad tal vez más placentera de trabajar ya un texto que está ahí,
¿no? que ya está de alguna forma presente, que tener que empezar, ponerme frente a la página en blanco y empezar a continuar con el relato desde donde lo dejé, ¿no? Ese trabajo de corrección, de cambiar una palabra del lugar o de eliminar, de sacar una coma tal vez para ponerla después de nuevo. Es un trabajo no solo necesario para mí, muy necesario, pero además placentero. Hay una corrección que haces que hasta tal punto que no te permite avanzar. Digo, volvés a retomar las últimas páginas para poder seguir escribiendo. Sí, a veces se me va el tiempo en la corrección y ese día no pude avanzar. Digamos, el tiempo que tenía para escribir lo pasé corrigiendo, pero es un trabajo necesario. Hace 13, 14 años me contaste que estás viviendo en Francia. De alguna manera, esta influencia de vivir en Francia, de dar clases de español en Francia, ¿modificó tu lengua materna al momento de escribir? No, creo que no, porque nunca escribí en francés, nunca me largué a escribir en francés. Siempre escribí en español y seguí escribiendo en español, entonces, no, más allá de las lecturas, eventuales lecturas de autores franceses que pude haber hecho, no creo que haya modificado en sí mi escritura. El hecho de vivir en Francia o de estar, digamos, sumergido en otra lengua. Digo, porque hay una musicalidad del lenguaje, del habla, que más allá de vivir en Francia, aparece y está latente en toda la obra, un tono. Sí, bueno, eso se deba tal vez más a que también escribo poesía, que de hecho yo empecé escribiendo poesía, sigo escribiendo poesía, pero tal vez tenga más relación con eso que con el hecho de vivir digamos, inmerso en otra lengua. Digamos. Vamos a tratar de articular, vamos a hacer un juego de alguna manera y permitirnos una lectura un poco lúdica de la obra de Diego Mucio. Y vamos desde los animales, estos 200 canguros, que los animales siempre tienen esa presencia, a través de la fiebre amarilla que está en las esferas invisibles, y este Santiago Iriarte en La soledad de los animales, que el caballo de alguna manera va a ser el mediador entre la vida y la muerte. Sí, ahí aparecen de nuevo los animales, digamos, en el la vida, la primer muerte. Cuento de Mogba, que es un cuento que está muy inspirado en El puente sobre el río Budo de Peirce. Pero por eso digo que tu obra no se puede... me parece que permite esa articulación y podemos ir desde, por ejemplo, pensar las distintas formas o los distintos tratamientos de la muerte, por ejemplo, en el Cementerio Central, como decíamos recién. Ahí me parece que remite a Borges, no sé por qué me suena, pero no sé por qué. En ese cómo disponemos de los cuerpos, también aparece otro vínculo con los contextos históricos que ya habíamos visto en 200 canguros con el golpe militar, con esa industria de la muerte. No solo cómo disponemos de los cuerpos, sino también cómo los ocultamos, los velamos. Sí. Sí, es llamativa la relación que hiciste entre los tres libros. Y te vuelvo a decir, las obsesiones uno no puede rechazarlas, ¿no? Están ahí y golpean la puerta hasta que uno le abre y se sienta a escribir y puede sacárselas de encima por un tiempo. Claro, porque vuelve. Y ahora, y acá quería vos. quedarme en ese cuento. Dale, sí. Quiero ir a otra mirada que tiene que ver con los animales.
Estábamos hablando de la soledad de los animales, que como decía Gastón aparece otra vez el tema de la fiebre amarilla, que luego está retomado en las esferas invisibles. En el sótano está este Santiago Iriarte, este personaje, su madre muerta, su hermano Carlos que sale a buscar comida y no regresa, y Santiago Iriarte sale del sótano y ve una mancha oscura y es un caballo, este caballo que hablaba recién Gastón, con montura inglesa, con silla, con estribos de plata. Bueno, Santiago anochece y abandona Buenos Aires, pero lo pienso el caballo como un instrumento de la providencia. Y él piensa, este personaje piensa en la soledad de los animales, ¿no? Hablábamos de los animales como esta instancia donde no piensan en la muerte, sí en el peligro de la muerte, pero no en la muerte. Y Santiago Iriarte recordó a sus perros, sus pájaros de su hermano, ¿no? El animal ni siquiera podía contar con los de la misma especie. Los animales estaban solos y Santiago intentó imaginar cómo sería esa soledad en la cabeza de los perros, los gatos, los caballos abandonados, escapar de la muerte. Y si en eso hombres y animales no se diferenciaban. Pienso en esto, en esta soledad que también es un punto compartido, digo, entre hombres y animales. Sí, es la soledad de la agonía, es la soledad del paso de la vida a la muerte. Y ya que citaron estos cuentos, yo ahora también me doy cuenta que tengo un libro de poesía que se llama Tratado sobre la ejecución de animales, en donde cada poema es el asesinato de una persona. Lo tengo acá, el poema. Ah, lo tenés, bueno. Cítalo, dale, Ana. ¿Se me dan un minuto para Sí. Que yo tampoco había hecho la relación, a pesar de que parece tan evidente, ¿no? Bueno, está en Tratado sobre la ejecución de animales, tenemos asesinato de un león en el zoológico. Mi ropa en un montón bajo el rayo de luna. Entro desnudo en la maleza, mar mudo, amarillo, con un muñón de carne envenenada y me muevo como un mártir, me muevo como un poeta chino. Escucho un pájaro, me detengo, camino. Abro las flores con manos silenciosas. Adiós, león, adiós, con una garra de jade, con una garra de higo, con la luz de la tormenta, hurgando el oscilar del árbol. Adiós con la mitad de la gacela devorada, con un muslo de mono que flota río abajo. Adiós. No, y después hay otro poema que es Asesinato de un apicultor. Digo, en la poesía también aparece el tema de la muerte, el tema de la sangre. Sí, mucho. Y ahora que me están haciendo reflexionar sobre todo esto, pienso que a lo mejor justamente hay tantos animales y que lo que habíamos hablado antes, que los animales no son conscientes de la muerte, que bueno sería no ser consciente de esa propia, sacarse ese peso de encima, ¿no? Creo que por ahí también va mi obsesión, ¿no? Con la muerte, con los animales, a pesar de que también fue una lectora la que me hizo notar esto. Los elefantes aparentemente sí saben que van a morir, ¿no? Porque se retiran a ese cementerio de los elefantes que nadie sabe dónde está, que es un poco, no sé si será un mito o si será una realidad, pero sí emprenden, cuando sienten acercarse a la muerte, emprenden ese camino, ¿no? Ese camino de agonía, de alguna manera. Así que, bueno, volvemos siempre a la misma obsesión, ¿no? Y démosle una vuelta más ahora, entonces, y vamos hacia un correo de un zar, hacia el correo del zar, que es este chico que hace de posta entre mamá y papá, o sea que aparece de vuelta la paternidad y la maternidad en estos juegos que establece esta literatura de Diego Mucio. Este narrador que va a conocer a Esteban, este cura, que de alguna manera en esos responsos, como habíamos dicho antes, dice, le pegaba un cross a la muerte. Mientras él hablaba, la mente, con su incomprendible contundencia, quedaba abolida, dejaba de existir. El silencio no lo cubría todo de alguna manera. Estas palabras que sosiegan, que permiten que ese dolor no lo cubra todo, ese duelo. Pero ese cura, a medida que empieza a estar en contacto con la muerte, empieza a perder
ese don. Sí, los dos sacerdotes que hay en mis libros son sacerdotes que pierden la fe, pero O que dudan. No pierden totalmente, pero empiezan a dudar mucho y Se sienten como prueba de la fe, ¿no? digamos, la fe es un cielo protector, ¿no? Alrededor de esa idea de la muerte, ¿no? La fe tranquiliza respecto a la pregunta sobre la muerte. Entonces, bueno, por eso están ahí y, digamos, de alguna manera también, tanto como ignorar la muerte en el caso saber, ese no saber que vamos a morir, como en el caso de los animales, como en el caso de las personas que tienen la inmensa suerte de tener una fe a toda prueba, ¿no? Que tranquiliza. Me quedo con esa idea que mencionabas recién de los curas y quiero ir a algunas obras en particular de Diego. Hieronymus Bosch, que ganó el segundo premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2004, es sobre el pintor holandés. Bueno, muchas de sus obras representan el pecado, ¿no? Las fallas morales humanas, lo vinculo con lo religioso. Y hablábamos de las esferas invisibles, donde aparece en el intercesor un cura que duda, esto que hablábamos recién. Y en varios de tus poemas hay citas a los evangelios y marcas puntuales, ¿no? A este universo cristiano. Leí por ahí que en tu adolescencia leías la Biblia como un libro de aventuras. Entonces quiero ir a como esta relación en tu obra, en tu vida personal, digo, donde aparece la idea de la fe, donde aparece esta idea de cura y las dudas hacia estos personajes. Sí, digamos que es un poco mi propia historia con la religión. Yo chico fui muy católico y después me alejé de la religión y de la iglesia y volví de manera inesperada por la lectura de los místicos, digamos, no a la iglesia y al catolicismo, sino a la idea, a una instancia más espiritual, por la lectura de los místicos y por ese lado volví de alguna forma a preguntarme sobre todo esto. Y como dice el cura del intercesor, la fe es como el dibujo de las nubes en el cielo, ¿no? Se va, viene, nunca es algo estable, por lo menos en mi caso, ¿no? Hay momentos de más intensidad, momentos donde uno no registra casi todo ese aspecto espiritual, y es ese vaivén, ¿no? Es esa idea de como de estar moviéndose entre dos intensidades, o entre una intensidad y una no intensidad, digamos. Sí, está... Y ahora que decís los místicos, pienso también que es un camino distinto el del místico, que es estar esperando el acontecimiento. Y ese acontecimiento es un abrir y no hay palabra, es inefable completamente. Sí, exactamente. O no estar esperando nada. Es ese vacío, ¿no? Esa predisposición al silencio, esa predisposición al vacío, ¿no? En la mística negativa de Descartes, por ejemplo, la idea de que yo puedo darme un atracón siempre y cuando esté dispuesto a ayunar, ¿no? Puedo cometer el exceso siempre y cuando esté dispuesto a lo otro. Y si lo cometo y después voy a lo otro, no hay pecado. Quiero ir a dos cuentos de Mapa, Mapas, y hablamos del lenguaje hace un momento. Sí. Creo que es en el único cuento. Y de no lenguaje, porque hablamos del lenguaje y no lenguaje con esto de... Me interesa. En los opuestos, en este juego un poco de espejos, creo que acá hay una economía del lenguaje, una economía de las palabras. Julio e Irene circulan una y otra vez
por caminos del cementerio, tratando de llegar. Ahí se nos perdió el camino. Se perdió el camino. No tenía sentido, pensó, embarcarse en una nueva discusión acerca de la inutilidad de aquellas visitas al cementerio, piensa Julio. No solo eran inútiles, sino nocivas, si se perdían en la culpa de los dos. La responsabilidad, parece acá, ¿no?, de Martina con el tema de la pileta. Tenemos como elementos. Son solo 2 palabras. Y ese enorme hueco rectangular que habían vuelto a rellenar con escombros y tierra. Reconocieron en el cementerio que se extendía en todas las direcciones. Mierda, dijo Julio, nunca más vamos a salir de acá. Hay una economía de las palabras ahí. Sí, acá la historia está sugerida, pero creo que se puede entender. Y está de nuevo esta idea del duelo, ¿no? Del duelo de ir al cementerio, ¿no?, que es lo que quiere hacer Irene, y de vivir el duelo de otra manera, que es lo que quiere hacer Julio, que es borrar esto, ¿no?, de alguna manera. Y la culpa que se echan los dos personajes, ¿no? Entonces está esta manera tan distinta de vivir el duelo de uno y de otro, y de saber, que terminan sabiendo que nunca más van a salir justamente de este laberinto que es la muerte de la hija, ¿no? Por la culpa. Porque hay lugares de donde no se sale. Y de donde no se sale nunca más. Sí, exactamente. Y a mí, en esa imposibilidad de la no salida, de ciertos casos traumáticos, ¿no? Sí, claro. Y después voy a otro de los cuentos, que tal vez acá también hay unas pinceladas del autobiográfico, que tiene que ver con el pasajero. Este personaje aparece Félix, que no es lector, pero escucha historias de los taxistas en un bar. Pablo escribe cuentos, es un taxista y no le gusta definirse a sí mismo como escritor, y esta idea de abandonar una historia para no estar corrigiéndola hasta el final de sus días, ¿no? Ahí creo que se filtra Diego Mucio, el escritor, sí, seguramente, en este relato, sí. Y Félix le paga a los taxistas de acuerdo a las historias de los relatos, ¿no? Sí. Cuanto más interesante es el relato, mejor paga hay. Sí. Me interesa esta historia de la lectura, de la narración oral, de estos elementos, y por otro lado de la corrección, y del interés que genera una historia, un relato. Y del trabajo, porque sería un trabajo interesante ver, hacer la investigación de qué ha trabajado cada escritor, ¿no?, para ganarse la vida, qué ha hecho para ganarse la vida cada escritor. Yo hubo toda una época en donde no quería hacer trabajos que me tomaran la cabeza, digamos, ¿no? Entonces trabajé mucho de cadete, por ejemplo, porque eso me permitía caminar tranquilo, tenía la cabeza libre, tenía incluso hasta la posibilidad de hacer largas colas en el banco que podía leer, o de tomar un colectivo para ir a llevar algo a otra parte de la ciudad donde era una hora de lectura para mí. Y de los trabajos, bueno, justamente de los trabajos que elige hacer un escritor, ¿no? En este caso, ser taxista le liberaba la cabeza como para poder... Para estar abierto a las historias, ¿no?, que podía escuchar, ¿no?, que le podían contar los pasajeros o que podían contar otros colegas. Bueno, está toda esa idea también, ¿no? Carver se quejaba mucho de dónde tenía que trabajar, la cantidad de horas que tenía que trabajar y que no podía escribir. Y bueno, creo que esa queja está en muchos escritores, ¿no?, el tema el tiempo que el trabajo quita al trabajo de escritura. Y después pienso en Mokva y que todas gozan de esta unidad, ¿no? Hablábamos todo el tiempo del tema de la muerte, porque la muerte como epicentro en tu primer libro de relatos ya aparece, y me quedé pensando si fuiste a cementerios o velatorios mientras escribías Mokva, porque todos los relatos están unidos por el tema de la muerte. Están todos unidos por el tema de la muerte y por el tema de los cementerios, pero no he ido específicamente durante esa época a cementerios. Sí, soy un gran visitador de cementerios cuando viajo
Te vas a encontrar con Mariana Enríquez. Seguramente en alguno me encontraré, y de hecho ahora vengo de la Recoleta, que fui a dar una vuelta por ahí. Es muy interesante visitar cementerios en ciudades donde uno va a hacer turismo, y a mí me gusta hacerlo. De hecho, cada vez que tengo la posibilidad lo hago. Y en estas visitas de cementerio nos trae a otro relato tuyo, que tiene que ver con este desafío que en Póker de Haces, cuando lo desafía a aquel que pierde a ir hasta la tumba, ya que no cree en lo sobrenatural, lo desafía a esa tumba. Y aparece otra forma de dar la muerte, y en este caso son los abortos. Sí. Sí, ese fue un cuento que hay cuentos que uno escribe lentamente o que va armando, se van armando en la cabeza lentamente, y otros que uno tiene la suerte de escribir de una sentada o de dos sentadas, y este es uno de esos donde interviene la venganza y también la salvación, su salvación económica, ¿no? Porque de vuelta en estos juegos que decimos también, entonces, podemos ir a este otro juego de aquel que está enfrente al cementerio, pero que no sale. Desplazamiento. El desplazamiento. Me quedo con esta idea que ya la habíamos tocado, que es, él también se pregunta, es muy poco la vida, 100, 120 años, me quedo corto. Y al mismo tiempo, lo mejor que nos puede pasar es morirnos, parece decir, el mismo día que nacemos. Y ahí llega todo esto que hablamos de la muerte, la vida, la existencia, y ahí me llegué, y ahí me hiciste acordar el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, cuando él dice, una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno. Sileno es aquel acompañante de Dionisio. Cuando por fin cae en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil, el daimón calla, hasta que forzado por el rey, acaba prorrumpiendo estas palabras en medio de la risa estridente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser nada. Y lo segundo mejor, morir pronto. Morir pronto. Es llamativo que cites eso, porque es una cita que yo tomé también en un libro que finalmente no prosperó. Que es el mismo que y el personaje de Desplazamiento no publica, porque toda obra está condenada al olvido. Porque todo está condenado a morir. Y él sí es un personaje obsesionado con la mortalidad, pero al mismo tiempo no quiere la inmortalidad. Claro. ¿No? Pero sí quiere saber cuándo va a morir, porque él no soporta la idea de que la muerte le llegue sin aviso, ¿no? Que llegue así de un día para el otro, y sí hace esta referencia a que, bueno, 70, 80 años es muy poco, que un poco más sería mejor. La última pregunta. Dale. Para Diego Mucio, y esta imagen de las nubecitas que se van cambiando, que se van modificando, y en tu obra y en los géneros, ¿no? Porque escribiste poesía, narrativa, esta especie de novelas que conforman una especie de novela, y literatura infantil. Uh-huh. Un género en el que te sentís totalmente libre, dijiste. ¿Qué elementos te atan cuando escribís narrativa o poesía? ¿Qué te hace sentir libre cuando escribís literatura infantil, pensando como esta sensación que va fluctuando? Por eso la imagen de las nubes, pensaba. Sí, bueno, es que cuando escribo literatura infantil me libero de estos temas. Ya no son estos temas los que trato en la literatura infantil. Entonces la literatura infantil es un campo abierto para mí al delirio, porque aparte son los cuentos, los libros que yo escribo para chicos son
son muy surrealistas, están muy marcados por el absurdo, por personajes estrafalarios, por situaciones imposibles. Entonces es un espacio y en los cuales hay mucho humor. Y es entonces un espacio totalmente diferente, ¿no? Y un estado totalmente diferente del que puedo tener cuando estoy escribiendo narrativa o poesía, ¿no? ¿Y también hay mucha corrección o no en la literatura infantil? Sí, hay muchísima corrección. A ese nivel siempre queda la obsesión por la corrección. Así que es un espacio mucho más lúdico y de más libertad y de mucho placer en la escritura de libros para chicos. Diego Mucio pasó por Autores por Autores. Gracias, un placer enorme. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos. El intercesor tiene un epígrafe que dice: una primera ojeada al lugar bastaba para comprender que era el diablo el autor de aquel espectáculo. Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. En 1871, año en que la fiebre amarilla devastó a la población de Buenos Aires, fui designado auxiliar en Nuestra Señora de Belén, en la parroquia de San Pedro Telmo. Corrían tiempos difíciles. De pronto, todos recordaron a Dios, todos se declaraban cristianos. En el momento crítico de la epidemia, una multitud de desesperados se agolpaba a las puertas de la sacristía y, desplegando ruegos, llantos, lisonjas, sobornos o amenazas, cada cual intentaba arrastrarme junto al lecho donde un agonizante aguardaba la extrema unción. Los apestados se iban en vómitos y diarreas, mientras, instigados por el terror, susurraban a mi oído sus pecados. Yo era un sacerdote joven, me encontraba en la plenitud de mis fuerzas, en el punto más alto y sensible de mi fe, porque la fe, incluso para los que hemos decidido dedicar nuestras vidas al servicio del Señor, varía como el dibujo de las nubes en el cielo. La noche del 10 de abril, recuerdo bien la fecha porque aquel fue el día en que la peste cosechó más víctimas, una anciana se presentó pasada la medianoche. Llevaba la cabeza cubierta con una mantilla negra y sus ojos, de un celeste casi transparente, eran pequeños e inquietos. Me dijo que su hermano se moría y que había pedido la presencia de un sacerdote. Yo acababa de regresar. Hacía 2 días que no dormía ni me lavaba. Le rogué que me diera tiempo de asearme y cambiar de ropa, y luego emprendimos la marcha a través de las calles desiertas. El espectáculo que ofrecía la ciudad era desesperanzador. Frágiles ataúdes se amontonaban en las veredas a la espera de alguno de los carros de recolección de difuntos que circulaban por las calles. En pocos días, el precio de los féretros se triplicó. Aquellos sin medios para adquirir uno envolvían a sus muertos en sábanas, mantas o ponchos y los abandonaban en las esquinas. A causa de la precipitación y el miedo, se enterraban personas vivas. En el sur, una muchedumbre vindicativa incendiaba conventillos y orfelinatos, señalados como focos de infección. No había autoridad alguna. Los pocos médicos que quedaban no daban abasto para asistir a la población. Algunos creían hallarse en el final de los tiempos, a las puertas del juicio. En algún momento, lo confieso, llegué a pensar lo mismo. La mujer, que hasta entonces me había guiado en silencio, se lanzó a hablar de pronto de manera atropellada y un tanto incoherente. Dijo que su hermano había vuelto del desierto como muerto, con el cuerpo y el alma mutilados. Dijo que no sabía por qué quería ver a un sacerdote, siendo que su hermano había renegado de Dios. Y dijo que era un viejo cruel y blasfemo, que durante años la había humillado y maltratado, y que, sin embargo, jamás había podido escapar a su influjo. Dijo que ella era su esclava, y que la culpa de todo era del tirano y del desierto y de la oscuridad. De improviso, la mujer detuvo su marcha y en un susurro agregó: y también de los demonios. Enseguida se puso de nuevo en camino y ya no volvió a hablar.